La lealtad de un perro supera los límites de la comprensión humana. Detrás de gruñidos preocupantes, se esconden mensajes importantes que no captan los oídos humanos. A veces, la criatura que consideramos solo un guardián del hogar se convierte en un salvador inesperado. Esta es la historia de Ranger, un pastor alemán cuya lealtad salvó a una familia de una amenaza invisible, recordándonos que a veces necesitamos escuchar advertencias que vienen en formas que no entendemos. Edward observa con ansiedad cuando Ranger, su pastor alemán usualmente gentil, vuelve a tomar posición junto a la cuna del bebé. Con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, el perro dirige un gruñido suave hacia la esquina de la habitación. Este extraño comportamiento se ha convertido en un ritual nocturno durante la última semana, creando un enigma que perturba la mente de Edward. Mira a su esposa, Eleanor, que se apoya en la puerta del cuarto del bebé con expresión preocupada. Ambos están igualmente confundidos por el cambio repentino en el comportamiento de Ranger, usualmente tranquilo y amigable. Cada noche, justo cuando el sol se pone, Ranger parece transformarse en un guardián alerta, su enfoque siempre fijo en la misma esquina del cuarto de Henry. Ranger ha sido una parte muy querida de su familia durante 5 años, desde que fue adoptado del refugio de animales local. Conocido por su extraordinaria gentileza, siempre ha sido el favorito de los niños del vecindario cuando Edward y Eleanor pasean por las tardes. El perro de pelaje espeso tiene una paciencia excepcional, permitiendo que los niños pequeños tiren de su cola o lo abracen demasiado fuerte sin mostrar nunca signos de incomodidad. Era esta gentileza lo que hacía que Edward y Eleanor nunca dudaran en dejarlo cerca de Henry, su hijo de apenas 3 meses. Desde que Henry llegó a casa, Ranger mostró un interés genuino en el bebé. A menudo descansaba cerca de la cuna, su cola moviéndose lentamente cada vez que Henry se movía o hacía algún sonido. Sin embargo, hace una semana, algo cambió en el comportamiento de Ranger. Cada noche, el perro comenzó a mostrar una vigilancia inusual, su mirada fija en la esquina del cuarto del bebé. Su gruñido, aunque suave, sonaba preocupante para Edward y Eleanor, que nunca lo habían visto comportarse así. Aunque nunca se acercaba a Henry de manera amenazante, la actitud excesivamente protectora de Ranger comenzó a inquietarlos. Inicialmente, la pareja pensó que tal vez había algún roedor o insecto escondido en la esquina del cuarto. Edward revisó minuciosamente el cuarto del bebé, las ventanas estaban bien cerradas, las mallas intactas, y no había signos de intrusos como ratones o ardillas. Incluso después de exámenes repetidos, no había explicación lógica para el comportamiento de Ranger. Aún así, el intenso enfoque de Ranger en la misma esquina continuaba, incluso cuando Henry dormía profundamente sin molestias. Eleanor comenzó a preocuparse de que tal vez había algo que estaban pasando por alto, algo que solo podían percibir los agudos sentidos de su perro. Esa preocupación crecía cada noche cuando Ranger tomaba su postura vigilante. Eleanor sugirió una visita al veterinario, sospechando si alguna incomodidad física o ansiedad estaba causando el comportamiento reciente de Ranger. Sin embargo, después de un examen completo, el veterinario aseguró que Ranger estaba en excelente salud para su edad. El veterinario mencionó que los perros a menudo responden a cambios ambientales que los humanos no detectan, como sonidos débiles o variaciones en la presión del aire. Tal vez hay algo en su hogar que ha cambiado, que solo Ranger puede percibir, explicó, proporcionando algo de claridad pero aún dejando un misterio. Mientras entendemos la preocupación de Edward y Eleanor, si esta historia te intriga, no olvides presionar el botón de like y dinos tu opinión en los comentarios junto con tu ciudad. La presencia de un perro en la familia ciertamente trae su propia dinámica, ¿no es así? Edward pasó horas observando las reacciones de Ranger, tratando de entender qué estaba sucediendo realmente. Se dio cuenta de que los gruñidos no eran signos de hostilidad, sino más como señales de advertencia, similares a su reacción ante sonidos extraños fuera de casa. Crucialmente, el comportamiento de Ranger hacia Henry nunca fue agresivo. Por el contrario, parecía estar protegiendo al bebé de algo en esa esquina del cuarto. Edward comenzó a pensar que tal vez la intuición de Ranger estaba detectando algo que ellos no podían ver o sentir, algo potencialmente peligroso para Henry. Tal vez deberíamos revisar la casa más a fondo, sugirió Eleanor pensativamente una noche, después de presenciar nuevamente el extraño comportamiento de Ranger. Recordaron el incidente del otoño pasado, cuando Ranger continuamente arañaba la pared de la cocina que resultó estar ocultando una fuga de tubería. Al día siguiente, Edward notó algo interesante mientras cambiaba el pañal de Henry.
Sintió una corriente de aire sutil desde la esquina en la que Ranger se enfocaba. La corriente era muy tenue, apenas perceptible, pero suficiente para disturbar el agudo sentido auditivo de su perro. Esa noche, cuando Ranger volvió a gruñir, Edward estaba convencido de que algo estaba mal, y si Ranger estaba tratando de advertirles, estaba determinado a encontrar la causa. Se agachó para acariciar la cabeza de Ranger, recibiendo un pequeño movimiento de cola a cambio, aunque la mirada del perro permanecía fija en la misteriosa esquina. «Buen chico», susurró Edward, apreciando la dedicación de su compañero leal para mantener segura a su familia. Fuera lo que fuera que perturbaba a Ranger, estaban decididos a descubrirlo, no solo para su tranquilidad mental, sino también para la seguridad de Henry. Dándose cuenta de lo extraño de la situación, y recordando que Ranger había probado repetidamente ser confiable como sistema de alerta temprana, Edward decidió tomar medidas más serias. Temprano en la mañana siguiente, Edward llamó a un servicio de inspección de viviendas, programando una cita para el día siguiente. El tiempo de espera se sintió excesivamente largo, dada la persistente preocupación de Ranger cada noche. Edward y Eleanor se turnaban vigilando el cuarto del bebé, esperando encontrar alguna pista que pudieran haber pasado por alto antes. Sin embargo, aparte de la ligera corriente de aire que ocasionalmente sentían, nada parecía sospechoso. La tensión en la casa aumentaba, con cada noche Ranger intensificando su comportamiento vigilante. Edward comenzó a preguntarse si había algún cambio en la estructura de su casa, o tal vez un problema ambiental invisible al ojo humano. Eleanor sugirió mover temporalmente la cuna de Henry a su habitación, pero Edward dudó. Le preocupaba que tal paso podría ocultar el problema que Ranger estaba tratando de advertirles, en lugar de enfrentarlo. Si había algo peligroso, necesitaban identificarlo, no evitarlo. Si movemos a Henry, podríamos nunca saber que está perturbando a Ranger, le explicó a la ansiosa Eleanor. Y si hay un problema con la estructura de la casa, necesitamos encontrarlo antes de que empeore. Eleanor finalmente estuvo de acuerdo, aunque con reticencia. Decidieron mantenerse vigilantes y nunca dejar a Henry solo en su habitación, asegurándose siempre de que Ranger o uno de ellos estuviera allí. Mientras tanto, Edward comenzó a investigar más sobre la estructura de su casa y los posibles problemas que podrían surgir. Durante el día siguiente, Edward observó un nuevo patrón en el comportamiento de Ranger que antes no había notado. En las mañanas, el perro parecía muy tranquilo, a menudo acostado bajo la luz del sol que entraba por la ventana del cuarto del bebé. Sin embargo, alrededor de las 4 de la tarde, su comportamiento comenzaba a cambiar. Ranger empezaba a caminar nervioso entre la puerta del cuarto del bebé y la esquina sospechosa, su ansiedad aumentando a medida que se acercaba la noche. Como trabajaba desde casa ese día, Edward instaló su estación de trabajo en una pequeña mesa cerca del cuarto del bebé, meticulosamente anotando el comportamiento de Ranger esperando identificar algún desencadenante específico. Notó que la corriente de aire que había sentido ayer parecía más fuerte cuando el atardecer se acercaba, especialmente cuando la temperatura exterior comenzaba a bajar. ¿Podría ser el cambio de presión del aire lo que causaba este fenómeno? ¿O había algo más preocupante escondido detrás de las paredes? Mientras tanto, Eleanor conversó con su vecino anciano que había vivido al lado durante 40 años. De esa conversación, descubrió que su vecino había visto una mancha de agua en su pared, la misma pared que colindaba con el cuarto de Henry, después de la última gran tormenta. Esta nueva información sugirió una posible conexión entre las condiciones estructurales de su casa y el comportamiento ansioso de Ranger. Eleanor se apresuró a casa para contarle a Edward su descubrimiento, ambos ahora más convencidos de que la intuición de Ranger podría estar apuntando a un problema serio. Antes de continuar con esta historia, le pido que le dé like a este vídeo y se suscriba a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros al presentar historias asombrosas como esta. Muchas gracias, y continuemos hacia el descubrimiento sorprendente que nos espera. Esa noche, mientras Ranger tomaba su posición habitual cerca de la cuna, Edward trajo una escalera pequeña al cuarto del bebé para examinar la esquina sospechosa más de cerca. Ranger observaba atentamente pero permanecía cerca de la cuna, como si no quisiera dejar a Henry sin protección. Con una linterna, Edward vio pequeñas grietas cerca del techo que se ramificaban como una telaraña desde esa esquina. Cuando presionó su mano contra la pared, sintió una ligera vibración. No muy perceptible, pero definitivamente presente, especialmente cuando el viento soplaba más fuerte afuera. Durante todo ese tiempo, Henry dormía tranquilamente,
su suave respiración contrastando con la tensión que se sentía en la habitación. El móvil del bebé giraba lentamente por la corriente de aire, creando sombras en movimiento en la pared que los ojos de Ranger seguían, aunque su enfoque siempre regresaba a esa esquina con gruñidos que aumentaban cada vez que las vibraciones se intensificaban. Eleanor pasó esa noche investigando con su tableta, susurrando a Edward sobre sus hallazgos. «Podría ser cualquier cosa», dijo con tono serio. «Una tubería suelta, la casa asentándose, o algo relacionado con la electricidad. Lo que está claro es que necesitamos respuestas pronto». Cuando el sol se puso completamente, la casa comenzó a enfriarse y la humedad aumentaba. Edward y Eleanor acordaron turnarse para vigilar durante la noche, observando tanto a Henry como las reacciones de Ranger. Durante el turno de Edward alrededor de medianoche, sintió que la corriente en el cuarto del bebé se intensificaba, acompañada de un sonido apenas audible. Casi como un silbido, un siseo que provenía desde dentro de la pared. El sonido cambiaba a un zumbido suave cuando el viento afuera soplaba de nuevo, luego volvía al siseo. Edward grabó el sonido con su teléfono, esperando mostrárselo al inspector de viviendas al día siguiente. Henry despertó varias veces esa noche, probablemente también perturbado por el sonido tenue. Edward lo consolaba mientras seguía observando a Ranger, quien no se movía de su posición. Había algo asombroso y a la vez conmovedor viendo la lealtad de su perro. Edward sentía una mezcla de emociones: gratitud por la vigilancia de Ranger, preocupación por lo que podría estar oculto en su casa, y orgullo por la extraordinaria capacidad de su mascota. La combinación de instinto y afecto que mostraba Ranger superaba lo que se podría esperar de un perro. En silencio, Edward reconocía que eran afortunados de tener a Ranger, con su sensibilidad y agudeza que superaban las capacidades humanas. Sus observaciones durante los últimos días confirmaban la admiración que había sentido durante mucho tiempo por la capacidad de los perros para detectar lo que escapaba a los sentidos humanos. El inspector llegó temprano el jueves, notando inmediatamente la postura alerta de Ranger en el cuarto del bebé. «Tiene un buen perro», dijo mientras dejaba sus herramientas. «Pueden detectar cosas que están fuera del alcance de nuestros equipos, como flujos de agua en tuberías o crujidos de madera bajo presión». Edward relató los detalles del comportamiento reciente de Ranger, mientras Eleanor sostenía firmemente a Henry. El inspector escuchó atentamente, asintiendo mientras comenzaba su examen. Empezó con lo básico, asegurándose de que las paredes estuvieran rectas y los pisos nivelados. Al acercarse al punto donde Ranger se enfocaba, su indicador de nivel mostró un ligero pero claro cambio. «Esto es interesante», dijo el inspector, presionando su mano contra la pared. Sacó un medidor de humedad y lo apuntó al área, sus lecturas mostrando un aumento significativo en el lugar que Ranger vigilaba. «Hay un nivel de humedad muy alto aquí», dijo con tono serio. «Y mira esto». Apuntó su linterna al zócalo, donde una tenue línea oscura era visible, signos de daño por agua que comenzaba a filtrarse. Ranger permaneció alerta durante todo el examen, su mirada aún fija en esa esquina. Cuando el inspector golpeó la pared, las orejas de Ranger se movieron y emitió un quejido suave, diferente de sus gruñidos nocturnos habituales. El sonido parecía más urgente, como si estuviera aliviado de que finalmente alguien más se diera cuenta de lo que él había estado percibiendo. El examen continuó meticulosamente, cada paso revelando más problemas preocupantes. El inspector revisó la estructura del techo desde fuera y la parte inferior de la casa, recolectando evidencia que fortalecía aún más su teoría sobre lo que realmente estaba sucediendo. El inspector encontró daños significativos por agua en las paredes exteriores de ladrillo, que indicaban que un canalón defectuoso era el principal problema. El agua que debería haber sido dirigida hacia afuera en realidad se filtraba al interior de la cavidad de la pared durante las fuertes lluvias, debilitando gradualmente la estructura. «La vibración que sentiste», explicó seriamente, «probablemente es causada por el agua fluyendo a través de material ya dañado, como ladrillos sueltos o madera podrida. El problema claramente ha empeorado con el tiempo, y se necesita acción inmediata para prevenir daños más graves». «Esto ha ido empeorando por la primavera muy lluviosa», dijo el inspector. «Durante el día, el sol calienta la pared, causando que la humedad en su interior se evapore y suba. Pero por la noche, cuando la temperatura baja, esa humedad se condensa y gotea hacia abajo. Este ciclo de movimiento es probablemente lo que su perro está percibiendo. El cambio es sutil, pero el oído de un perro es mucho más sensible que el humano». El inspector continuó su examen meticulosamente,
tomando fotos y anotando detalles importantes. Descubrió que el problema se extendía hasta el sótano, donde la humedad había comenzado a dañar los soportes estructurales. Si no se detecta durante algunos meses más, podría estar enfrentando problemas estructurales serios, advirtió con gravedad. Este daño por agua podría continuar extendiéndose, potencialmente comprometiendo la estabilidad de toda esta sección de la casa. Su perro probablemente ha prevenido un desastre mucho mayor, añadió con asentimiento apreciativo. Edward se agachó para acariciar a Ranger, que parecía un poco más tranquilo después de que sus advertencias se confirmaran. El inspector recomendó acción inmediata para abordar el problema, asegurándoles que aunque la situación era seria, era completamente manejable con intervención rápida. Los contratistas comenzaron a trabajar la semana siguiente, y sus hallazgos fueron impactantes. Cuando las paredes fueron abiertas, el daño por agua resultó ser mucho más severo de lo anticipado inicialmente. Las vigas de soporte de madera en esa esquina estaban severamente podridas, y parte de la cavidad de la pared estaba cubierta de moho peligroso. Su perro les estaba advirtiendo sobre más que solo agua, dijo el contratista con asombro. Esta viga estaba a punto de fallar repentinamente. Las casas viejas como esta a menudo ocultan sus debilidades hasta que es casi demasiado tarde. Edward no podía imaginar qué podría haber sucedido si hubieran ignorado las advertencias de Ranger. Inspirado por su experiencia, el vecino de Eleanor decidió inspeccionar su casa, que resultó mostrar también signos tempranos de daño por agua en las paredes. La clínica veterinaria local incluso adoptó la historia de Edward como un estudio de caso en un taller para dueños de mascotas, demostrando cómo los animales pueden detectar peligros domésticos que los humanos podrían pasar por alto. El proceso de reparación tomó semanas para completarse, y Henry permaneció durmiendo en la habitación de sus padres durante todo ese tiempo. Ranger se adaptó a los cambios, revisando rutinariamente el cuarto del bebé para monitorear el progreso del trabajo, como si estuviera dando su aprobación a los resultados. El tan esperado día finalmente llegó cuando la cuna de Henry fue movida de vuelta al cuarto completamente reparado. Las paredes estaban ahora recién pintadas, el sistema de canaletas reparado para prevenir futuras filtraciones, y la estructura reforzada con soportes sólidos. Cuando Ranger entró al cuarto renovado, Edward y Eleanor lo seguían ansiosamente, curiosos por su reacción. Ranger examinó minuciosamente cada esquina, especialmente en el lugar que previamente lo había perturbado. Después de revisar toda la habitación, Ranger felizmente se acostó en su lugar favorito junto a la ventana, sin mostrar signos de inquietud. Su presencia tranquila proporcionó la garantía final que esperaban. Esa noche, cuando pusieron a Henry en su cuna por primera vez en semanas, la diferencia era palpable. La habitación ahora se sentía sólida y segura, sin la brisa fría que antes hacía tambalearse el móvil del bebé. Ranger tomó su posición habitual cerca de la cuna, pero en lugar de vigilar con gruñidos, dormía profundamente, solo ocasionalmente levantando la cabeza para revisar a Henry antes de acostarse nuevamente. Esta historia nos recuerda que a veces, las advertencias vienen en formas inesperadas, y aquellos que nos aman, incluso en diferentes formas, a menudo se convierten en nuestros salvadores. Si esta historia te ha conmovido, no olvides presionar el botón de suscripción, dar like y activar tus notificaciones. Comparte con alguien que pueda necesitar un recordatorio sobre lo valiosas que son la lealtad y la intuición en nuestras vidas. Contenido como este seguiremos compartiendo en Links Sauvajes, así que asegúrate de seguirnos. Gracias por haber escuchado, nos vemos en el próximo vídeo.